Señor bendiga la exposición de su palabra en el día de hoy. Yo quiero invitarte a que puedas abrir el libro de los Hechos para darle continuación a nuestra serie. En el capítulo 4, que habíamos comenzado hace un par de semanas atrás y que interrumpimos momentáneamente para hablar de uno de los temas que que propulsaron la Reforma Protestante de hace 500 años y que tenía que ver con solo Cristo, como anunciamos a principios de año, que a lo largo de todo este año estaríamos trayendo intermitentemente algunos de los temas que fueron proclamados o que sirvieron de zapata o de base o de fundamento para la Reforma Protestante. Ahí estuvimos hablando acerca de la encarnación de Cristo, pero hoy resumimos la serie y la vamos a resumir exactamente a donde nos habíamos quedado. Recuerden que Pedro y Juan habían sanado a un hombre paralítico que había estado en esa condición desde su nacimiento. Dicho milagro produjo cierta irritación en las autoridades judías que no podían explicar el milagro, pero tampoco querían escuchar el mensaje detrás del milagro. Y en esa ocasión Pedro se levantó y comenzó a predicar su segundo sermón apostólico, y el texto que habíamos cubierto anteriormente nos dice que ya unos 5,000 hombres había llegado a tener la iglesia, sin contar niños ni mujeres, de manera que veíamos el crecimiento galopante de una iglesia primitiva que no tenía muchos recursos. Esa noche que ocurrió la sanación, las autoridades, no sabiendo qué hacer y ya siendo tarde del día, pusieron a los discípulos, a Pedro y a Juan, en la cárcel, y al día siguiente los interrogaron, y esta es la pregunta que le hicieron: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Ellos no preguntaron cuál fue el milagro que hicieron o cómo lo hicieron. Ellos querían saber con qué poder o en qué nombre, porque en el contexto hebreo se suponía que milagros ocurrían en el nombre de alguien y con el poder de alguien. Y el versículo 8 del texto que ya habíamos cubierto nos dice que entonces Pedro se llenó, fue lleno del Espíritu, y que comenzó a hablar y comenzó a predicar. Y una de las cosas que dijo fue, en el versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Eso fue una frase o una idea o una doctrina, una enseñanza sumamente confrontadora para una audiencia eminentemente judía que había clavado al Mesías, que llevaba por nombre Jesús, y ese es el nombre que Pedro está diciendo, que no hay salvación por ningún otro nombre. Ahí nos quedamos, y hoy entonces yo continúo con el próximo versículo, el versículo 13, que dice lo siguiente: al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos, de pie, al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en su contra. Pero, habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente. Es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Mas, a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenazándolos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Si hay algo que queda claro cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, es que la proclamación del mensaje del Evangelio del nombre de Jesús puso a los discípulos
en una posición de choque recurrente con el mundo a su alrededor. Y en este caso, el choque se produjo con las autoridades judías, los miembros del Sanedrín, que habíamos ya mencionado en un mensaje anterior. Y pudiéramos decir que toda esta narración se desarrolla en una interrelación entre Pedro y Juan, por un lado, y los miembros del Sanedrín o autoridades judías por el otro lado. Unos exhiben una confianza poco usual y los otros exhibieron un temor que no era típico del Sanedrín. Pedro parece ser, de Juan y Pedro parece ser quien lleva la voz cantante como nosotros esperaríamos. Pero lo que llama la atención a los miembros del Sanedrín es la confianza que estos dos hombres sin letras, sin preparación, exhibían a la hora de hablar. Ellos se sintieron impresionados por algo que ellos no esperaban. Y cuando tú lees eso en el original, la palabra pudiera ser traducido como hombres analfabetos, pero en el contexto lo más probable que haga referencia más bien a que estos hombres no habían tenido ninguna preparación rabínica, no habían asistido a ninguna escuela de rabinos, no les era conocido ningún maestro en particular que los hubiese entrenado en la ley, en estas cosas, para ellos hablar como ellos estaban hablando. Pero hicieron una observación los miembros del Sanedrín, y es que sabemos algo, si es que ellos habían estado con Jesús. Ahora, haber estado con Jesús en ese momento para las autoridades del Sanedrín no era una gran credencial, porque a Jesús tampoco se le conoció ningún maestro famoso de la época, un Gamaliel, un Hillel, que lo hubiese entrenado, porque él fue su propio maestro. De manera que esto no fue como una credencial especial que ellos le otorgaron a estos hombres, el hecho de haber estado con Jesús, pero sí había algo especial acerca de ellos por lo especial que Jesús había sido aún en las mentes de aquellos que no quisieron saber de él. Lo especial de Jesús fue que él fue un hombre que vivió de manera veraz. Así dicen los fariseos y los herodianos cuando vienen a él y le dicen: Maestro, sabemos que tú eres un hombre veraz, que enseña el camino de Dios con verdad, que tú no buscas el favor de nadie y que tú eres imparcial. Dinos ahora si es lícito pagar impuestos al César. Jesús fue reconocido aún por sus enemigos como un hombre imparcial. Lo especial de Jesús estuvo en la manera como enseñó, no estuvo en el maestro que le enseñó, sino en la manera como él enseñó, porque las multitudes les escuchaban y respondían y decían: es que él habla como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Lo especial de Jesús, y que quizás esto es lo que estos hombres están exhibiendo, es que no se dejó amedrentar por nada ni por nadie. Pilato lo intentó, pero fracasó. Cuando Pilato le dice: ¿no sabes que yo tengo el poder de condenarte o de soltarte? Y Jesús le responde: tú no tendrías ninguna autoridad o poder si no te hubiese sido dado de lo alto. Y estos hombres, sin letras, sin preparación, están como exhibiendo parte del carácter de Jesús a la hora de ellos responder ante una dificultad como esta. El tiempo que pasaron con Jesús los cambió de hombres amedrentados a hombres que amedrentaban. Porque el Sanedrín está un tanto confuso, no sabe qué hacer, le pide que salgan del Sanedrín para ellos poder conversar y debatir qué es lo que van a hacer con ellos. Y la realidad es que pasar tiempo con Jesús transforma a las personas. Quizás un devocional no te transforme, quizás incluso leer la Biblia no te transforme.
Porque mucho depende de cómo yo leo la Biblia. Yo puedo leer la Biblia para obtener conocimiento, puedo leer la Biblia para punchar una tarjeta del día, o yo puedo entrar a la Biblia, rumiar la Biblia, luego salir de la Biblia para aplicar la Biblia, y cuando yo la comienzo a aplicar, entonces la Biblia comienza a transformarme. Pero tú puedes pasar tiempo con la Biblia sin ser transformado y sin pasar tiempo con Jesús, pero no puedes pasar tiempo con Jesús sin estar en la Biblia. De hecho, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, para las autoridades del Sanedrín, del concilio, la razón de la confianza de estos hombres estaba en que habían pasado tiempo con Jesús, y este fue un hombre que murió de una manera muy valiente, sin renunciar a sus principios. Pero viéndolo desde otro ángulo, ahora el versículo 8 del texto anterior nos dice cuál fue la razón de esta confianza, porque se nos habla de que Pedro y Juan habían sido llenos del Espíritu. Tenemos que recordar que en el capítulo 1 Jesús les dio instrucciones a sus discípulos de no salir de Jerusalén hasta que no descendiera el poder de lo alto, y entonces ese poder ya había descendido, en este caso estaba llenando a Pedro y Juan. Y del capítulo 2 en adelante lo que nosotros vemos es cómo estos hombres fueron testigos de la causa de Cristo por haber sido llenados del Espíritu. Para testificar bien, yo necesito ser lleno del Espíritu de Dios. Y la llenura del Espíritu, en esencia, ¿qué es lo que significa? No es algo místico, es algo práctico. Ser lleno del Espíritu implica ser controlado por el Espíritu. Eso es lo que implica. Si tú lees a Efesios 5:18, que nos habla de no emborracharnos, pero en cambio ser lleno del Espíritu, la idea ahí es justamente estar controlados por el Espíritu, que en vez de que mi naturaleza pecadora me controle, o mi naturaleza carnal, que yo sea controlado por el Espíritu de Dios. Pero para yo ser controlado por el Espíritu de Dios, yo necesito morir a mí mismo, y Cristo nos habló de eso. De hecho, Cristo habló de su propia vida cuando dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere produce mucho fruto. Eso tenía mucho que ver con la vida de Jesús, pero como un discípulo no es mayor que su maestro, si eso tuvo el maestro que hacer para producir fruto, eso tendrá el discípulo que hacer para producir fruto. Tendrá que morir para ver los frutos crecer. Ahora, en el caso nuestro, nosotros no estamos pensando en la muerte física, sino en esa muerte que yo necesito hacer, la negación de quién, o de mis propósitos, planes, anhelos, deseos, para yo entonces poder abrazar los suyos. Quizá lo pudiéramos ver de una forma más práctica de esta manera. Para yo ser parte de su historia con S mayúscula, yo necesito morir a mi historia. Para vivir en su voluntad, yo tengo que renunciar a la mía. Para que Cristo ejerza señorío en todas y cada una de las áreas de mi vida, yo necesito entonces someter las áreas que están en rebelión. El miércoles pasado, para aquellos de ustedes que estuvieron, hablamos un poco de cómo nosotros tenemos múltiples áreas en rebelión al señorío de Cristo, y que eso no es poca cosa. Porque áreas en rebelión en mi vida implican áreas que no se han sometido, o yo no las he sometido a lo que es el gobierno de Cristo en mi vida. Para recibir los deseos de Dios, todos nosotros queremos los deseos de Dios, pero para recibir los deseos de Dios yo tengo que morir a los míos. Es en esa condición que pasamos a ser llenos del Espíritu. El Pedro, que en un momento dado reprende a Jesús y le dice: no, que no te acontezca eso, cuando Jesús anunció su ida a la cruz, el Jesús entonces que reprende a Pedro le dice: Pedro, quítate delante. Bueno, no le dijo Pedro, pero simplemente se dirigió a Satanás, pero hablándole a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Y entonces luego explica por qué es que Pedro tiene la actitud que tiene. Le dice: porque tú no tienes en cuenta las cosas de Dios, sino tienes en mente las cosas de los hombres. Esa actitud desapareció. Ya él no tiene en cuenta las cosas de los hombres, incluyéndose las suyas, sino las cosas de Dios.
Y entonces ese es el hombre que es llenado del Espíritu ahora. La unción o llenura del Espíritu es algo que es prácticamente imposible de definir, pero es posible percibir. Cuando las multitudes decían de Jesús, es que habla como alguien que tiene autoridad y no como los escribas. Ellos estaban percibiendo algo que no podían describir. Había algo que le daba autoridad a sus enseñanzas y eso no era otra cosa que la unción del Espíritu a partir de su descenso en el río Jordán. En la época de George Whitefield, ese gran predicador que fue uno de los evangelistas que promovió el gran avivamiento en Estados Unidos, se hablaba de un magnetismo tal, o más que un magnetismo, un fervor, una pasión, un algo que era tan difícil de describir, pero que un David Hume, uno de los mayores escépticos de toda la historia de la humanidad, en un momento dado fue encontrado cambiándose rápido y alguien le pregunta que para dónde vas y David Hume le dice voy a oír a George Whitefield y la persona dijo pero tú no crees lo que él predica y él dice no, pero él sí. Whitefield predicaba con algo especial en su persona que este hombre ateo que murió como ateo, aún así él quería escuchar a Whitefield. Los miembros del Sanedrín no sabían cómo explicar el cambio de estos hombres sin letras, pero la confianza que ellos perciben no es otra cosa que el endoso del Espíritu para hacer lo que ellos estaban haciendo. De hecho, el texto dice que ellos se maravillaban, el Sanedrín se maravillaba de la confianza que exhibían. Maravillar al Sanedrín no era poca cosa. Esta era una élite sofisticada, prejuiciada, orgullosa, antagonista, legalista y endurecida. Si tú maravillas a esa gente, algo especial está sobre ti. Y eso era. Versículo 8, estaban llenos del Espíritu. Versículo más adelante, los miembros del Sanedrín estaban maravillados. ¿Qué fue lo que Pedro hizo? Pedro hizo ese día lo mismo que él nos llama a todos a hacer cuando él escribe en su primera carta de Pedro 3:15 y dice, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Ese día ellos le preguntaron, ¿cuál es la razón de la fe que hay en ustedes? Se lo hicieron a través de otra pregunta. ¿En qué nombre, con qué poder que ustedes hacen esto? Demandaron una explicación. Pedro estaba listo para presentar defensa de eso que ellos habían aprendido. El Sanedrín está frente a unos hombres que los han maravillado y ellos no saben qué hacer con ellos. De hecho, el texto que leímos dice que le pidieron que salieran del concilio para ellos deliberar. Estaban confundidos. No sabían qué hacer. Y ellos entonces salieron y cuando deliberaron dijeron, no hay duda de que hay un milagro notable que nadie puede negar. Ellos no podían negar el milagro. Este es un testimonio que no podía ser negado. Uno pensaría que si tú ves un milagro que no puedes negar, que tú tratarías de indagar, de escudriñar qué es lo que está detrás del milagro, porque, oye, esto tiene que ser de Dios, porque como dijo Nicodemo, nadie puede hacer las cosas que tú haces, Jesús, si Dios no está con él. El problema del Sanedrín era que su meta no era llegar a creer, era permanecer en su incredulidad. La meta de indagar, de preguntar, de escudriñar, como hicieron los fariseos con Jesús, nunca fue llegar a creer, sino era buscarle en buen dominicano la quinta pata al gato para no creer. Y entonces, en vez de hacer las preguntas correctas, ellos tratan de suprimir el milagro notable que nadie puede negar, pero querían por lo menos suprimir la divulgación del milagro. Versículo 17. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo,
¿Qué cosa? El milagro. Amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno de este nombre. Suena como la mafia, que amenazan gente para que callen, para que no puedan decir, para que no puedan hablar. Tú puedes ver el inicio de la persecución de la iglesia con esta simple amenaza. Pero tú puedes ver también que el problema no eran Pedro y Juan. El problema era el mensaje detrás del nombre que Pedro y Juan proclaman. Por tanto, la idea era suprimir la proclamación que ellos estaban haciendo. Y así comienza la persecución. Aquellos de nosotros que hemos vivido en el mundo libre de Occidente, nosotros no tenemos idea de lo que son estas presiones porque nunca hemos sido sometidos a presiones como esta, y por tanto queda una pregunta sobre nosotros, y es si llegado el momento nosotros tendremos la fortaleza de carácter para resistir y permanecer fiel a nuestra fe. En el camino yo creo que muchos apostatarán de la fe. Y por eso es que la palabra nos dice que aquel que persevere hasta el fin será salvo. La idea detrás de esa frase no es que tú puedes perder tu salvación a mitad de camino, sino que muchas veces estas cosas son permitidas porque la perseverancia es la que prueba que verdaderamente tú eras uno de los suyos, y el salir del camino es lo que prueba que no era, porque muchos salieron de nosotros, pero verdaderamente no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, dice Juan en su primera carta. Anterior a la crucifixión y la resurrección, Pedro y Juan no estaban preparados. De hecho, ellos demostraron no haber estado preparados. Pedro negó a Jesús, los otros salieron corriendo. Pero la venida del Espíritu cambió sus vidas. La llenura del Espíritu transformó a estos hombres. De ahí la instrucción: no salgan de Jerusalén hasta eso que viene, la tercera persona de la Trinidad, llegue, porque eso es lo que los va a transformar. Y entonces estos hombres se convirtieron en verdaderos discípulos y estuvieron dispuestos a pagar el precio que con anterioridad no se habían atrevido a pagar. Dietrich Bonhoeffer, aprendí en Guatemala según una alemana que así que se pronuncia, Bonhoeffer, no Bonhoeffer. Fue un pastor alemán que resistió las fuerzas de Hitler y terminó ahorcado el 19 de abril del año 1945, 2 semanas antes de que su campamento fuera liberado por las fuerzas norteamericanas. En el año 1937, Bonhoeffer escribió un libro que se llama El costo del discipulado. Y ahí él escribió algunas cosas, y esta es una de esas frases. Solo el que cree es obediente, y solo el que es obediente cree. En otras palabras, la desobediencia es incredulidad. Solo el que cree es obediente. Solo el que verdaderamente cree es obediente. Y solo el que es obediente muestra con su obediencia que ha creído. Bonhoeffer llamó a la pasividad cristiana gracia barata. Llamó otras cosas también gracia barata, pero la pasividad era una gracia barata. En este caso no hubo nada barato acerca de estos discípulos. No hubo nada barato en el caminar del apóstol Pablo, no hubo nada barato en el caminar de Juan, de Pedro. Estos hombres estaban ya dispuestos a pagar el costo del discipulado. Escuche la respuesta de Pedro cuando lo llaman, en el versículo 18 al 20. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Ese es el problema, no es el milagro. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Este no es el Pedro que negó al Señor 3 veces, este es el Pedro que está dispuesto a pagar con su vida
En esta ocasión, por no negar algo que él ya conocía. No le prohibieron hacer más milagros, le prohibieron hablar en el nombre de este Jesús. No pueden seguir resaltando el nombre de esta persona a quienes nosotros crucificamos hace unos meses atrás. No quiero que sean sus representantes, no queremos que hablen con su autoridad, no queremos que hagan cosas con su poder, no queremos las luces encendidas sobre su nombre, como dice Martin Lloyd-Jones en su comentario sobre este texto. Los discípulos no eran el problema era lo que ellos proclamaban. Ese es el mensaje que ellos quieren silenciar, ese es el mensaje que ellos no quieren que se siga expandiendo, y ese es el mensaje que Pedro y Juan no están dispuestos a callar. El verdadero discípulo, como ellos habían llegado a ser, tiene bien claro su misión. Ha llegado a entender que nosotros hemos sido llamados embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, reconciliados con Dios. A nosotros se nos ha dado la palabra de la reconciliación, y eso es exactamente lo que Pedro y Juan están tratando de hacer, de reconciliar el mundo a su alrededor con Dios, y ese es el mundo antagonista que no quiere oír el mensaje que ellos están trayendo. Ellos deciden responder de la manera que respondieron. En cierta medida lo que ellos estaban diciendo es lo siguiente: si aquí hay un milagro evidente que ustedes no pueden negar, que es lo que el texto dice que ellos dijeron, entonces el milagro debe tener un hacedor detrás del milagro. Y en el contexto judío el único que hace milagro es Dios. Pues entonces juzgar vosotros mismos, si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Eso es, Pedro los puso contra la espada y la pared, porque Pedro asume que ellos entienden que Dios está detrás del milagro, porque él le dice: juzgar vosotros si es justo que nosotros le obedezcamos a ustedes y no a Dios, porque el milagro no lo pueden negar. Detrás del milagro está Dios. Un verdadero discípulo, como estos hombres habían llegado a ser, tiene claro su mensaje, tiene claro dónde radica su poder, tiene claro dónde radica su autoridad. Su mensaje es el mensaje de Cristo Jesús, su evangelio. Este es el nombre que ellos no quieren que se proclame. Su poder está en el Espíritu que los ha llenado, no en ellos. Y su autoridad radica en la palabra de Cristo que ellos están proclamando. Cuando Pedro respondió de esa manera, con toda probabilidad el Sanedrín, orgulloso, legalista, endurecido, se sintió irrespetado. Esa no es la manera como dichas autoridades esperaban que él respondiera. Ellos probablemente esperaban que se iban a someter ante la amenaza, de manera que ellos estaban jugando la vida. Pero ellos tenían otra visión de la vida. Ellos habían rendido su vida a Jesús. Ahora, cuando fui a Guatemala, uno de los pastores que me invitó, de nombre Justin Berholder, me dio una ruta para que pudiera entender qué tipo de mensajes o qué temas ellos estaban pensando. Y en una de esas indicaciones yo encontré algo que creo que es una excelente definición de lo que es un discípulo. Y es un verdadero discípulo rinde todo al Evangelio y entrega a cada momento oportunidad y recurso a la misión de Dios. Vamos a decir eso otra vez, y piensa por un momento en ti mismo. Un verdadero discípulo rinde todo al Evangelio y entrega a cada momento oportunidad y recurso a la misión de Dios. Cristo lo dijo de otra manera. En una ocasión él le dice a alguien: ven y sígueme. Y él dice: Señor, mira, espera que yo vaya a enterrar a mi padre y luego yo regreso. Que en el contexto lo que estaba diciendo era que su papá todavía estaba vivo, probablemente avanzado en edad. Déjame ir, trabajar con él, estar con él. Cuando él muera, que yo lo entierre, déjame enterrarlo
No era que había muerto, déjame enterrarlo y luego entonces yo puedo seguirte. Y en ese contexto, Jesús termina diciendo, nadie que después de poner la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Había una radicalidad en el llamado de Cristo al discipulado que raramente escuchamos desde los púlpitos hoy. Ahora, esa radicalidad no es fácil de vivir, se requiere de algo especial que también el mismo Cristo les anunció. No pueden salir de Jerusalén hasta que no llegue el Espíritu, y luego, habiendo llegado el Espíritu, entonces necesita llenura del Espíritu. La primera explicación para la confianza que estos hombres estaban exhibiendo ante un Sanedrín intimidante es la llenura del Espíritu. La segunda explicación para la confianza que estos hombres exhibían y su no amedrentamiento ante las autoridades está en el versículo 19. Juzgad por ustedes mismos si es lícito obedecer a ustedes antes que a Dios. En otras palabras, ahora nosotros tenemos la convicción de que la obediencia a Dios está por encima de la obediencia a los hombres. La primera razón es unción, la segunda razón es convicción, la tercera razón aparece en el versículo 20, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Unción, convicción, visión y audición. Fuimos ungidos, ahora estamos convictos, tenemos convicción de lo que creemos. Nosotros vimos y nosotros oímos y no podemos negar eso. Los discípulos habían visto a un Cristo ensangrentado, herido, clavado, crucificado y luego lo vieron resucitado. Eso no lo podían negar. ¿Y cómo? Ellos vieron la tumba vacía, no lo podían callar. Estaba vacía, nosotros fuimos a buscar el cuerpo, no estaba. Y nadie nos enseñó el cadáver nunca. Ellos vieron, las mujeres vieron, hubo un ángel que apareció en la tumba vacía. Si había alguien en la tumba vacía, no era Cristo, fue un ángel. ¿Y por qué buscar entre los muertos al que vive? Eso era digno de contar. Ellos oyeron a Jesús después de haber resucitado hablar del reino de Dios por 40 días. Ellos no podían olvidar y esconder eso. Ellos vieron a Jesús ascender a los cielos y vieron cómo se aparecieron dos varones en vestiduras blancas. Le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Lo que hemos visto y oído no podemos dejar de decirlo. Esa era su esperanza, y esa esperanza ellos querían pasarla a otros y no podían quedar en silencio. Por eso llegaron a hacer lo que llegaron a hacer. Ellos llegaron a ser discípulos como Jesús. Habían pasado tiempo con Jesús. Jesús dice en Lucas 6:40, todo discípulo cuando es entrenado bien será como su maestro. Ellos llegaron a ser como su maestro, hombres veraces que enseñaban el camino de Dios con verdad, que no buscaban el favor de nadie, no estaban detrás del favor del Sanedrín y que eran imparciales. El maestro se replicó bien en sus discípulos. Solamente gente que ha sido tocada, transformada, afectadas por el mensaje de Cristo puede hablar de la manera como hablaron. Y eso fue importante. Es importante para mí yo pensar, wow, la convicción que recibieron fueron de cosas que vieron y oyeron. Hoy nosotros también podemos ver y podemos oír y poder decir: es que yo también he visto y oído. Hermanos, no es lo mismo oír hablar de algo que otros te han contado que hablar de algo que tú has presenciado. No es lo mismo.
No es lo mismo hablar de algo que tú conoces en tu mente que hablar de algo que te ha cambiado. Y a veces el mensaje de Cristo es conocido en la mente, pero verdaderamente no me ha transformado lo suficiente. Es más fácil a la hora de hablar del mensaje que me transformó que del mensaje que simplemente me entró, por así decirlo. Es más fácil o es más congruente o no es lo mismo hablar de algo que leíste que hablar de algo que viviste. No es lo mismo. Esta gente vivió. Los hombres de ciencia que no creen en Dios pueden hablar de la creación, pero no pueden hablar del Creador, ellos no le conocen. Pueden conocer el efecto del Creador, pero no conocen al Creador. Estos hombres pasaron tiempo con Jesús, tuvieron experiencia con Jesús, rindieron sus vidas por completo y le entregaron cada momento, cada oportunidad al reino de los cielos. Decía un predicador de los años 1800, Henry Varley, que el mundo aún está esperando ver lo que Dios puede hacer con y a través de un hombre que está completamente rendido a Él. Esto fue lo que pasó en el primer siglo, hombres que estaban completamente rendidos a Dios. Muchos son a lo largo de los siglos, Cristo ha tenido muchos seguidores, pero ha habido mucho menos hombres rendidos completamente al reino de los cielos. Y creo que el grado de rendición de un hombre depende mucho de hasta dónde él ha podido aquilatar lo que Cristo ha hecho y las enseñanzas de Cristo. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 5, él les menciona una serie de motivadores, si usted quiere, de su estilo de vida. ¿Tú quieres saber? ¿Ustedes quieren saber, Corintios, por qué yo vivo como vivo? ¿Por qué para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Y él comienza a partir del 5:10 y le dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para rendir cuenta de todo cuanto hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Yo sé que llegará el día en que yo voy a tener que rendir cuentas de lo que Cristo me entregó. ¡Ay de mí si no predico el evangelio!, decía Pablo. Eso es una razón. El día de rendición de cuentas, yo no quiero sentirme avergonzado delante de mi Señor. Él está consciente de eso. Por tanto, conociendo el temor del Señor, versículo 11, capítulo 5, 2 de Corintios, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Yo tengo un temor reverente por mi Dios y eso hace que yo no permanezca pasivo. Yo he sido persuadido por un mensaje y ahora yo voy y persuado a los hombres con el mismo mensaje. Pablo había sido persuadido del poder del evangelio para iluminar la mente, para abrir los ojos, para quebrar la voluntad, para cambiar el corazón. Pablo es un hombre persuadido y él es un persuadidor de hombres porque él ha llegado a aquilatar lo que Cristo le ha entregado. Tú sigues leyendo y 1 o 2 versículos más adelante dice que el amor de Cristo me constriñe. Yo he podido ver la cruz, yo he pensado en ella, meditado en ella. El amor de Cristo es tan extraordinariamente desplegado en la cruz que yo me siento ahora obligado tanto con judíos como con gentiles a predicar el evangelio. Yo soy un hombre entre la espada y la pared. Pablo sigue hablando en ese capítulo 5 y dice, no soy vuestros. Fuiste comprado por precio, para que los que ahora viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y dio su vida por ellos. Pablo ha contemplado lo que Cristo hizo y como gratitud dice, es que ¿cómo es posible que yo no viva para Él si Él murió por mí? Pablo ha pensado es que nosotros somos los embajadores de Cristo y es a través de nosotros que Dios ruega a los hombres reconciliados conmigo. Y Pablo tiene todas esas motivaciones y esto es lo que estos hombres de otra manera están diciendo, con otras palabras, no podemos negar lo que hemos visto y oído. Ellos vieron y oyeron cosas similares a lo que Pablo terminó viendo. Si tú eres llamado como testigo a una corte de alguien que mató a otro, el juez quiere saber qué viste, qué oíste y qué sentiste cuando viste lo que viste y oíste lo que oíste. ¿Qué ellos vieron? Vieron mucho, pero de manera espectacular, la crucifixión y la resurrección de Cristo.
¿Qué oyeron? Oyeron muchas cosas, pero de manera extraordinaria los últimos 40 días con el Señor Jesús acerca del reino de Dios. ¿Y qué sintieron? Sintieron muchas cosas, pero yo sé de 2 momentos por lo menos donde ellos se sintieron en presencia de Dios mismo. Uno en la barca, en la segunda tormenta, cuando dice que una vez la tormenta se calmó, ellos se arrodillaron y le adoraron. Un judío solamente haría eso delante de Dios. Y le dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ahí ellos se sintieron, este tiene que ser Dios. Y el día de la gran comisión dice que ellos, los discípulos, le adoraron, aunque otros dudaron. Otra vez, solamente hubiesen adorado a Dios como judíos que eran. Y ese día ellos se sintieron, sin que Cristo le ordenara que le adorasen, ellos voluntariamente le adoraron. ¿Qué sintieron? Que estaban en la presencia de Dios mismo. Ahora Pedro, Juan son personas nacidas de nuevo, son nueva criatura, y como nuevas criaturas tienen una nueva perspectiva de la vida, y ahora ellos ven a sus compatriotas judíos y lo ven esclavos del pecado. Antes no, antes ellos estaban como ellos. Ven a sus compatriotas judíos no solamente como esclavos del pecado, lo ven como esclavos de una ley que ellos no pueden cumplir. Ven a sus compatriotas judíos como muertos en delitos y pecados. De manera que ellos no podían negar lo que habían visto y oído, pero ahora también ellos están viendo cosas que otras veces en el pasado no vieron y no pueden negar esa condenación, no pueden negar esa esclavitud. Y esto es el mensaje de salvación que lo puede sacar de allí, que lo puede traer de la muerte a la vida. Y por eso ellos no pueden callar, por eso ellos están dispuestos a perder la vida. Y como habían adquirido una nueva perspectiva, ahora no le tienen miedo a la muerte. No le tienen miedo a la muerte por 2 razones. Primero, ya yo morí. Ya yo morí. Yo estoy viviendo la vida de Cristo, no la mía. Es Cristo que vive en mí. Y en segundo lugar, si me decapitan como Juan el Bautista, yo tampoco voy a morir. Yo tengo una vida eterna que nadie me la puede quitar. Yo lo que voy a cambiar de dirección. De Palestina me mudé al reino de los cielos. Gente así no es amedrentable. Habían desarmado a las autoridades judías porque no tenían con qué amedrentarlos. Y me seréis testigos, dijo Cristo, antes de ascender en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Es el capítulo 1. El resto de los capítulos es cómo me seréis testigos. El libro de los Hechos es una narración que enfatiza tanto el rol del cristiano como testigo, que la palabra testigo, que viene del griego marturo, aparece, o martus, aparece 175 veces. De manera que el libro de los Hechos es como el libro de los testigos de Jesús. Pero para ser un buen testigo tengo que ser un buen observador. Porque al observar y rumiar y meditar, esas cosas van a dejar huellas indelebles en mi mente que no podré negar. Y eso es lo que me va transformando. El texto de hoy concluye diciendo, y ellos, después de amenazarlos otra vez, ya lo amenazaron una vez, ahora lo amenazaron otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Volvieron a amenazarlos, pero este Sanedrín no tenía nada de integridad. No querían realmente indagar el milagro, lo que querían era silenciar el testimonio. Y entonces lo amedrentan, lo amenazan, pero no se atreven a castigarlo tampoco. Tú notas el contraste entre el temor de los miembros del Sanedrín, porque todo el mundo glorificaba a Dios, el milagro era conocido por todos, y la confianza de estos hombres que no tenían poder. Entonces los que tenían poder están amedrentados y los que no tenían poder ni educación son los que están con confianza. ¿Y cuál era la diferencia? La llenura del Espíritu. No queremos que expandan este mensaje, no queremos una voz rival
de parte de ustedes. De manera que las autoridades no se atrevieron a castigar a Pedro y a Juan a causa del pueblo. Trataron de intimidarlos y ellos terminaron intimidados. Trataron de silenciarlo, pero ahora ¿qué tú vas a hacer si todo el pueblo glorificaba a Dios por lo que había acontecido? Ellos pueden silenciar a Pedro y a Juan, pero todavía queda el paralítico sano y todavía queda el pueblo que glorificaba a Dios. Ahora hay más voces dando testimonio de lo que Pedro y Juan pudieran hacer. Silenciar fue la estrategia del Sanedrín. Lázaro resucitó, mátalo. Y andaban buscando a Lázaro para matarlo. Increíble. Creo que Lázaro tuvo que quedarse en su casa porque corría peligro. Y cuando Cristo venía entrando a Jerusalén montado en un asno, sus discípulos estaban gritando: Hosanna, bendito es el que viene en nombre del Señor. Que tú escuches. Los fariseos vinieron y dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Respondiendo él dijo: Os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Si Pedro y Juan callan, hay un pueblo entero que clamará y hay un paralítico sano que clamará. Viendo el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad, que tenía más de 40 años. En otras palabras, este hombre no apareció el otro día, tiene 40 años en esa condición, el pueblo entero lo conoce y ahora él anda, como leímos anteriormente, caminando, saltando y alabando a Dios. Juan y Pedro pagaron el precio del discipulado, el costo del discipulado. No conocieron nada de una gracia barata. Déjame cerrar porque el tiempo se fue con una cita de Dietrich Bonhoeffer, del costo del discipulado, su libro. Él dice lo siguiente: la gracia costosa es el evangelio que debe ser buscado una y otra vez, el don que se debe pedir, la puerta a la cual un hombre debe golpear. Tal gracia es costosa porque nos llama a seguir, y es gracia porque nos llama a seguir a Jesucristo. Es costosa porque le cuesta al hombre su vida, y es gracia porque le da al hombre la única vida verdadera. Es costosa porque condena al pecado, y es gracia porque justifica al pecador. Sobre todo es costosa porque le costó a Dios la vida de su Hijo. Vosotros fuisteis comprados a un precio, y lo que ha costado a Dios no puede ser barato para nosotros. Lo que le ha costado a Dios no puede ser barato para nosotros. Sobre todo es gracia porque Dios no consideró a su Hijo un precio demasiado caro para pagar por nuestras vidas, sino que lo entregó por nosotros. La gracia costosa es la encarnación de Dios. Wow. Ese fue un hombre que entendió el costo de la gracia y entendió el costo del discipulado. Murió colgado 2 semanas antes de que su campamento fuera libertado. Él solamente estaba... ¿Cuál fue la diferencia entre los mártires y la mayoría de nosotros? La diferencia es que ellos llegaron a entender lo que la mayoría de nosotros no hemos llegado a entender. Ellos llegaron a entender el precio, el valor, el costo de la cruz, el amor extraordinario, la gracia, la misericordia desplegada allí. Llegaron a entender de qué es que Dios nos ha salvado, lo horrible de la condenación eterna de donde Dios me sacó, lo horrible de mi pecado y el hecho de que Dios no haya considerado como muy caro el entregar a su Hijo para mi salvación. Ellos llegaron a entender todo eso y respondieron de una manera extraordinaria, como debiera ser la única respuesta posible a un valor tan extraordinario como la cruz tiene. De manera que lo que nosotros necesitamos hacer es pedirle a Dios que nos ayude a valorar mucho mejor toda su obra a favor nuestro. La vida, la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo. Si nosotros podemos ver eso en toda su dimensión hasta donde nuestra humanidad nos permita ver, la respuesta nuestra a la obra de la cruz será infinitamente mayor que lo que nosotros hemos respondido hasta el día de hoy. Nosotros diríamos como Pablo: realmente para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me quieres hacer ganar, mátame.
Y si me quiere hacer gozar, déjame vivir a Cristo en mi vida. No tienes cómo perder. En buen dominicano no hay perdedera. Si abrazas la cruz de Cristo por lo que es. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadYsabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadYsabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.